Hola, bueno, para el proyecto final se desarrolló el algoritmo genético, lo cual el problema de aquí radica es en agente de viajes. Y bueno, lo que se hizo fue primeramente importar las diferentes librerías que se encuentran aquí, que es por ejemplo, el Matplotlib, que es para generar gráficas, el NumPy para generar vectores, y el random, que es para generar números aleatorios, entre otras librerías. Y bueno, se creó una clase para manejar las ciudades y aquí se definió la clase, que es class city. Bueno, la clase se llama city y tiene tres funciones, que es init, distance y rep. Y cada una de estas tres funciones, por ejemplo, la primera tiene 4 parámetros. La segunda tiene 2 parámetros y la tercera tiene 3 parámetros con sus respectivos datos. Después se creó una función fitness. Como en la parte de arriba se creó una clase para las ciudades, aquí se creó una clase fitness y tiene igual diferentes funciones, que son tres. En la primera tiene 2 parámetros con una función llamada init. En la segunda función tiene nada más un parámetro y dentro de esa función se utilizaron condicionales, que es el if para hacer comparaciones, y un for para que nos va a servir para hacer ciclos. En esta otra parte se creó una población inicial, se generó una ruta y este método de manera aleatoria nos va a ordenar las ciudades, lo que esto significa que este método va a crear un individuo al azar. Entonces, se creó una función llamada createRoute con un parámetro, su variable que va a tomar toda esa información y va a regresar route. En esta otra parte se creó la primera población, que es donde vamos a crear nuestra lista de rutas. Este método se creó en base a una población aleatoria del tamaño especificado. La función initial population tiene dos parámetros que es pop size y city list, y tiene un ciclo for, y dentro de ese ciclo for tiene sus datos y va a regresar population. Después lo demás que se hizo fue crear el algoritmo genético y vamos a crear rangos de individuos. También esta función va a tomar una población y la ordena en orden descendente usando la aptitud de cada individuo. Aquí de igual forma se creó una función llamada ranksRoute con un parámetro, tiene un ciclo for y va a regresar sorted result. Aquí se va a crear una función de selección que se utilizará para hacer la lista de rutas principales. Aquí se creó una función llamada selection con 2 parámetros. Igual se utilizó un for y un if, y se utilizó un break para en caso de que se requiera romper el ciclo, y se utilizó va a retornar selection result. Después va a crear una piscina de emparejamiento. Entonces aquí lo que se hizo fue crear una función llamada matingPool con 2 parámetros, un ciclo for y nos va a retornar un matingPool. Aquí se creó una función cruzada para que dos padres creen un hijo. Entonces lo que se hizo fue de igual forma crear una función llamada breed con 2 parámetros. Aquí se generan las diferentes variables que se van a utilizar. Se utilizó igual un for, un ciclo for, y aquí nos van a estar imprimiendo
este, los hijos que hayan creado los padres. Aquí se creó una función para ejecutar el crossover sobre un grupo de emparejamiento, digo, de apareamiento completo. Se utilizaron dos ciclos for. Se utilizó una función llamada breakPopulation con dos parámetros y nos va a regresar un hijo. Se creó una función para mutar una sola ruta. Entonces, de igual forma se utilizaron ciclos for, un ciclo for, una condicional if, y se utilizó una función llamada mutate con dos parámetros y nos va a regresar un individual. Se creó una función para ejecutar mutaciones en toda la población y vamos a crear una función llamada mutate_population con dos parámetros. Y aquí mutate_poop, va a funcionar como un vector o un arreglo. Entonces aquí abajo se creó un ciclo for, nos va a regresar un mutate_pop. Y aquí lo que se hizo fue juntar todos los pasos para crear la próxima generación. Entonces aquí abajo se crearon variables con, con su respectiva información en donde se va a guardar en cada una de estas variables que se generaron. Aquí se va a crear una función llamada next generation que va a ser la próxima generación y tiene tres parámetros en esa función y nos va a regresar next generation. Y el paso final lo que se hizo fue crear el algoritmo genético. Aquí lo que se hizo fue crear igual una función llamada genetic algorithm que tiene 5 parámetros y va a imprimir la distancia inicial. Luego se utilizó un for, un if, igual nos va a imprimir la generación, la distancia y nos va a regresar un best route. Y aquí lo último que se hizo fue ejecutar fue ejecutar, porque en la parte de arriba fue crear. Ahora vamos a ejecutar el algoritmo y crear la lista de las ciudades. Entonces, se utilizó un for y aquí abajo ya se está haciendo todo el procedimiento. Vamos a imprimir unas partes. También se va a definir el tamaño y a la hora de ejecutar esta última parte nos va a mostrar la distancia inicial, que es toda esta, y lo que nos ayudó NumPy es crear los vectores y dentro de todos esos vectores tienen datos o información. Por ejemplo, en este vector tenemos 1, 3, 4, 2, 0, que es la información de este vector, pero no todos los vectores van a tener 5 datos. Algunos van a tener 3, algunos van a tener 2 o hasta 1. Y esto ya depende de la función, ya depende del algoritmo, la forma en cómo se ejecuta, de los números aleatorios que ésta reciba, y dependiendo de ello va a ir cambiando. Y aquí abajo, como se puede ver, se hicieron unas gráficas con la librería Matplotlib, en donde aquí se muestra la distancia recorrida y en esta otra gráfica se muestra la distancia y la ruta de cada ciudad. Y esto sería todo. Ya esto sería la parte del algoritmo genético y muchas gracias.